Vamos a comenzar con la asesoría. Les dije genes del desarrollo, ¿no? Ya vamos a ver que para que se pueda formar un organismo necesitamos no uno, no una, no dos, no tres, necesitamos muchísimas células, ¿verdad? Cuando revisen su teoría, de repente en una lectura van a encontrar que son casi hasta 210 tipos celulares que hay en el organismo. O sea, 210 tipos de células que todas, absolutamente todas, tienen la misma información, ¿sí? La misma carga genética. O sea, que tu célula de la piel tiene la misma carga genética que la neurona. ¿Sí? Una célula, una de las células más simples, piensen, una célula simple, no sé, aunque en sí cuando estudian histología, bueno, están estudiando histología, sí, van a ver que cada célula tiene su complejidad, ¿sí? Piensen en una célula sencilla, no sé, de repente, el eritrocito, ya. ¿Por qué? Bueno, más que todo porque no tiene núcleo. Por eso digo sencilla, ¿no? No es que sea sencilla, pero ya. Y compárenla con una célula muy especializada, de repente una neurona, ¿ya? Eh, o otra célula, no sé, con una célula de la piel, como les dije, con una neurona. O una célula de muscular con una neurona, ¿no? Una célula del sistema inmune con un adipocito, una célula de la grasa. Todas van a tener la misma carga genética. Entonces, ¿cómo es que cada una de ellas terminó en el lugar en el que está, o sea, en esa parte del cuerpo? ¿Cómo es que eh, llegan a desarrollarse hasta lo que son, ¿no? O sea, cómo es que una neurona termina siendo neurona, cómo es que una célula de la piel termina siendo una célula de la piel. A eso me refiero, ¿no? Y para eso es que existen los genes del desarrollo, ¿sí? Son genes que van a modular la expresión de otros genes, van a decir, chico, aquí es adelante, aquí es atrás, aquí es derecha, bueno, van a dividir, ¿no? Desde el inicio, van a dividir, por decirlo así, al ser en desarrollo, o sea, al ser que se está desarrollando lo van a dividir. Van a decir, oye, hacia aquí es adelante, como les digo, hacia aquí es atrás, ¿no? O bueno, en su lenguaje, aquí es anterior, aquí es posterior. ¿Sí? Como les dije, cada célula tiene la misma carga genética, ¿no? O sea, por lo cual vamos a tener que entender que para que cada célula se desarrolle, van a tener que expresarse ciertos genes dentro de ellas. Y no se van a expresar los mismos genes, ¿ya? O sea, que en algunas células se van a expresar tal gen, en otra no se va a expresar el gen, sino se va a expresar el gen número 2. En otra el 3 y el 4 y en otra el 5 y el 6. ¿Sí? Al final esos genes, ¿qué van a hacer? Como dije, se van a expresar o se van a inactivar. ¿Sí? Al final esos genes que van a producir proteínas. Esas proteínas le van a dar la característica a la célula y de esas características es que van a salir la forma de la célula, el tamaño de la célula, las funciones, o sea, la fisiología de la célula. ¿Sí? Eh, ¿Se entiende hasta ahí? Vamos a continuar. Eh, allá. Ahora sí. Ya. Nuevamente, dentro de los genes del desarrollo, o sea, ¿para qué me sirve a mí el estudio de los genes del desarrollo? Nuevamente, para poder entender cómo es que un organismo se va a ir formando. O sea, cómo es que el organismo llega a diferenciar entre esta disposición, ¿no? De adelante, atrás, no, que esta es la cabeza, este es el cuello, este es el tórax, este es el abdomen, estas son las piernas, aquí se deben formar los brazos y así, ¿ya? Los genes del desarrollo nos van a permitir a nosotros diferenciar todo eso, no solamente la posición, sino también los tejidos que deben estar en ciertos lugares. O sea, esta es la cabeza, aquí tiene que estar el cerebro, o sea, aquí este es el tórax, aquí debe formarse el corazón, a eso me refiero. ¿Sí? Esa es la finalidad de los genes del desarrollo. Darle orientación, polaridad y diferenciar los tejidos en cada región. ¿Ya? Los genes de desarrollo no solo van a estar, digamos, durante la fecundación, incluso vamos a ver que los genes del desarrollo van a actuar desde antes de la fecundación, antes de que el óvulo se una con el espermatozoide, ya está actuando los genes de el desarrollo. ¿Sí?
Antes de eso ya están actuando los genes de desarrollo, ¿sí? Aquí se mencionan, ¿no?, las etapas en las que, o los niveles en los que actúan los genes de desarrollo en la fecundación. Incluso, como les dije, antes de eso ya están actuando en la segmentación, en la gastrulación, en la organogénesis, porque les dije que también permiten el desarrollo de, o sea, la diferenciación, ¿no?, de tejidos y el desarrollo de órganos y la histogénesis, ¿no?, el desarrollo de un tejido. Ahí está, histogénesis. Bueno, algo solamente de forma general, ya saben, ¿no? Es la diferenciación de un tejido. Y para yo permitir diferenciar un tejido, tengo que desarrollar células de ese tejido, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a diferenciar un tejido y formar esas células? A partir de células precursoras. ¿Cuáles son esas células precursoras? Las células totipotentes, las pluripotentes, las multipotentes y las unipotentes. ¿Sí? Totipotentes puede originar cualquier tipo de célula. Las pluripotentes también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Allá. La diferencia está en que las totipotentes, aquí están. Vamos a buscar esto. Las totipotentes son capaces de generar un organismo completo. ¿Ya? Aquí está. Forman un organismo completo. ¿Sí? Esa es la característica de las totipotentes. O sea, las totipotentes son capaces de generar organismos completos. Y las pluripotentes, no. Pueden originar cualquier tipo celular, pero nunca van a tener el potencial de generar un organismo completo. ¿Sí? O sea, por sí solas no pueden generar un organismo completo, como les dije. Originan un subconjunto de tejidos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Menos en un embrión, ¿sí? O sea, pueden generar casi cualquier tipo de celular, pero no un embrión como tal, ¿ya? O sea, no pueden formar por completo un organismo. Y las multipotentes, o sea, cuando se va formando el embrión, ¿sí? Se van a formar tres capas. Una arribita, una en el medio y una abajo. ¿Ya? Imaginemos que esta es la... ¿Sí? Ahí está. Un sándwichito. Pónganle a esta la letra E. Perdón, sí, E de ectodermo. Aquí en el medio una M de mesodermo y abajo una E y una N de endodermo. Son las tres capas embrionarias que se van a terminar de formar, ¿sí? Cuando hablemos de el desarrollo de esas tres capas, vamos a ver que cada capa va a dar origen a una estructura del cuerpo, o sea, diferentes estructuras del cuerpo. El ectodermo, por ejemplo, este de aquí, da origen a la piel, ¿ya? Y también al sistema nervioso. El mesodermo da origen a los músculos, a los huesos, ¿sí? Tejido conectivo, básicamente. También algunos órganos. Y el endodermo, así, en grandes rasgos, el aparato digestivo, ¿sí? Da origen a todo el aparato digestivo. También algunas otras estructuras también va a dar origen, por ejemplo, glándulas anexas, eh, aparato respiratorio, ¿sí? Y así, o sea, ¿por qué les explico esto? Porque las células multipotentes van a poder originar a células que tengan el mismo origen embrionario. O sea, yo tengo una célula multipotente, ¿dónde está? Aquí. Tengo una célula multipotente y esa célula multipotente solamente me va a poder originar células que deriven, digamos, del ectodermo. O sea, de esta capa. Yo tengo otra célula multipotente y esa célula multipotente me va a dar origen solo a células que deriven del mesodermo, digamos. Y lo mismo con células del endodermo. ¿Sí? Más o menos esas son las células multipotentes. Y lo otro, las células unipotentes. ¿Ya? Son células que me van a dar origen a solo un tipo celular. Son como células de almacenamiento. O sea, son como mamás que se van a estar como que
teniendo hijos, 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 para que, pues, en caso de que se necesiten, ¿no? Digamos, tú te haces una herida o te quemas, pues necesitas células de la piel. Y tienes células unipotentes alrededor que van a ir, dividiéndose, dividiéndose, dividiéndose para poder llenar ese espacio, ¿no? Que se ha que se ha lesionado. Lo mismo cuando tienes tú, digamos, una infección, ¿sí? Tienes una infección, ¿qué necesitas? Necesitas células del sistema inmune. ¿Y qué hace tu médula ósea que está dentro de tus huesos? Empieza a, pues, a estimular a las células que están ahí adentro para que se dividan, se dividan, se dividan, se dividan y pues puedan aumentar tus defensas, ¿no? Aumentan las células del sistema inmune y aumentan las defensas para esa infección, ¿sí? Es más o menos ese es el origen de, pues, los tejidos, ¿no? Cómo se desarrollan los tejidos a partir de ese grupo, esos grupos de células. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Ya. Chicos, a las células unipotentes de las que les hablé, que se encuentran en la médula ósea, parte del sistema inmune, las conocen también como unidades formadoras de colonia, o también conocidas como las UFs. ¿Sí? Si ustedes ponen en internet hematopoiesis, ¿sí? Ahí van a encontrar esas siglas, UFC, 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 y es unidad formadora de colonia, ¿sí? O sea, que de esa unidad formadora de colonia, dependiendo qué clase de unidad sea, es que va a originar un tipo de célula. Digamos, es una unidad formadora de estirpe linfoide. Me va a dar linfocitos, ¿sí? Ahora, si es que es una unidad formadora de estirpe mieloide, me va a dar todas las células de la serie mieloide. Y ahí van a tener que revisar, ¿no? ¿Cuáles son las células de la serie mieloide? Tal, 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 tal. Incluso, de esa unidad formadora de células mieloides va a salir otras unidades formadoras de células, ¿sí? Y esas sí son unipotentes, ¿sí? Ya. Les hubiera puesto una imagen. Ya, bueno. ¿Por qué les explico cuál es la importancia de los genes del desarrollo, ¿no? O sea, aparte de que, claro, van a ayudar a la formación de el ser, del cuerpo en sí, de darle una orientación, de diferenciación de tejidos, ¿sí? De los segmentos del cuerpo. ¿Cuál es la importancia? O sea, ¿qué más puedo yo decir? O sea, ¿en qué caso se puede dañar estos genes del desarrollo y cuáles son sus consecuencias, ¿no? Por lo que ya se imaginarán, si es que uno de estos genes haya, a ver una alteración en la morfología del individuo, del ser, ¿no? Que se está formando. ¿Y dónde suelen haber estas alteraciones, estas fallas? Aquí. ¿Dónde estás? Allá. Justo aquí. En todo este periodo. En el periodo embrionario. Que no sé por qué no se los pregunté en su pretest. ¿Sí? Chicos, una pregunta. ¿Estoy grabando? Sí, ¿no? Creo que sí, creo que no. Sí. Sí, ¿no? Se está grabando, ¿no? Ah, ya. Ya. Pensé que no estaba grabando. Ya, como le decía, el periodo de mayor susceptibilidad a alteraciones va a ser ahí, ¿ya? En el periodo embrionario. O sea, desde la tercera semana, ¿dónde está? De nuevo se pierde. Mejor voy a cambiar. Ya, ahí se ve mejor. Desde la tercera semana hasta la octava semana. Sí, ese es el periodo de mayor susceptibilidad a alteraciones. Puede haber alteraciones morfológicas, malformaciones. Puede, digamos, defectos en la formación del tubo neural. Cuando no se cierra el tubo neural por arriba, ya saben, se le llama de tal forma,
¿sí? Anencefalia, y cuando no se cierra el tubo neural por debajo, o sea, en la parte de la espina, se le llama también, o sea, espina bífida, ¿ya? Y eso ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos formación de tubo neural. Pero eso es un ejemplo, ¿sí? Eso es un ejemplo. Puede haber efectos en el corazón, puede haber efectos a nivel de los pulmones, a nivel de los ojos, a nivel de... Ah, acá dice incluso las orejas, ¿sí? Y eso también lo vamos a ver más adelante. Sí, puede haber malformaciones a nivel de las orejas. No sé si han visto, hay personas, no lo llamaría tanto una malformación porque, bueno, sí es un defecto, sí es, bueno, no se sientan ofendidos si es que alguno de ustedes lo tiene porque es muy frecuente. Se le llama, se me fue, es como excrescencia preauricular, ¿ya? Así se le llama, excrescencia preauricular, que es como que aquí está tu orejita y adelante de tu orejita hay como que como una antenita chiquitita. No sé si algunos tienen, ya. Eso, por ejemplo, no sé si se le llamaría una malformación, pero sí sé que, pues, es una alteración, ¿no? De la formación del oído. Ya, bueno. Eh, sigamos. Si es que ustedes ven en la parte de abajo, aquí, dice mayor, o sea, con mayor frecuencia en lo que está de rojito se va a ver la formación de las anomalías congénitas, ¿sí? ¿Qué es congénito, chicos? ¿Qué quiere decir congénito? Que está desde el desarrollo. O sea, que lo vas a ver desde el nacimiento, sí, lo vas a ver desde el nacimiento, ¿sí? O sea, que se va a formar antes incluso del nacimiento, ¿sí? O sea, va a haber una alteración antes del nacimiento. Eso significa congénito, ¿ya? Y en todo eso que está de rojo es donde se va a dar la mayor parte de las alteraciones, ¿sí? Y si hablo de alteraciones congénitas, pues van a ser alteraciones que se van a ver antes del nacimiento. Ya después del periodo embrionario, o sea, en esta etapa fetal, ¿sí? Si se dan cuenta, es menor la frecuencia. ¿Sí? Menor, 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 menor. Pero sí hay, todavía hay la posibilidad de que se dé una alteración, ¿ya? Principalmente un tipo, luego lo vamos a hablar, ¿ya? Y bueno, también esto pregunta de examen, el punto de mayor, perdón, ya. El punto en el cual hay mayor riesgo de anomalías congénitas, ¿sí? Inducidas incluso te dicen, ¿ya? Es en la quinta semana, ¿ya? ¿Y cómo se le llama a esa, a la propiedad de poder producir una alteración congénita? ¿Cómo se le llama esa propiedad? ¿Alguien sabe? O sea, digamos, una sustancia, no sé, la radiación, una sustancia, algo que la persona consuma, no sé, alcohol, tabaco, puede producir una anomalía en un individuo. ¿Alguien sabe cómo se le llama a esa propiedad de poder producir una anomalía? ¿Alguien por ahí tiene una idea? ¿Nada? Chicos, lo van a escuchar mucho en farmacología, ¿ya? Incluso ahí está el nombre. Bueno, no es completamente teratología, pero se le llama teratogenicidad, ¿ya? Una sustancia es teratógena cuando puede producir una alteración congénita o una alteración en el feto, ¿sí? Y existe una sustancia que, bueno, ya no se utiliza, pero sí lo voy a mencionar más adelante, que es la talidomida, ¿sí? Ahí les voy a mandar luego un TikTok donde sí aparece la historia de la talidomida, ¿ya? Y es famosa justo porque produce una alteración congénita muy llamativa. Ya cuando lo vean, cuando lo veas, se los menciono, ya ahí van a decir, ah, ya. Y sí conocen personas, sí hay personas que viven con esa alteración congénita y las han visto. Ya. Bueno, el tema de la señalización lo puse aquí al inicio porque es un tema muy sencillo, la verdad. Ya saben, ¿no? Para que haya comunicación celular yo necesito un mensajero y necesito un receptor. En este caso, como mensajero tengo a los ligandos, que son
sustancias que pueden ser producidas por las células, pueden ser, ya saben, ¿no? Liberadas por estas, o pueden ser simplemente proteínas que una célula va a tener en su membrana, ¿sí? Tenemos también los receptores que, ya saben, pueden ser extracelulares, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden estar en la membrana, pueden estar en el citoplasma, pueden estar incluso en el núcleo. Lo que me importa aquí es que conozcan las formas de señalización. Creo que está acá. Ahí está. Les puse esta imagen que es más interactiva. Tenemos una señalización autocrina, ¿no? Cuando una célula produce el ligando y ese ligando se va a unir al receptor de esa misma célula. O sea, esta célula está produciendo X ligando o una molécula de señalización y esa molécula de señalización está yendo a la misma célula, ¿sí? A unirse con el receptor. ¿Ya? Ya más adelante pues va a producir cambios dentro de la célula, y en fin, ¿no? Va a producir un cambio y de repente se va a producir se va a activar una proteína, esa proteína va a ir dentro del núcleo de la célula y va a activar un gen, de repente, ¿no? Es lo que sucede. Señalización paracrina. ¿Qué sucede? Tengo una célula escritora y otra que está a su costado, ¿sí? Ahí, ¿dónde está? Bueno, no necesariamente el costado. Hay una que es paracrina y otra que es yuxtacrina, ¿ya? Eso lo vamos a dejar más adelante. La señalización endocrina es la que necesita una vía de transporte para llegar a las células objetivo. ¿Ya? En este caso, la vía que utiliza es la sangre. ¿Sí? O sea, las células aquí liberan el ligando, ¿sí? El ligando viaja por la sangre, llega hasta las células diana, que son las células, pues, digamos, el objetivo, se une al receptor de esas células y nuevamente genera cambios dentro de la célula, activa una proteína por ahí, esa proteína va al núcleo, activa un gen y ese gen se expresa, ¿no? Ya saben, se expresa para que pues la célula pueda pues, no sé, hacer algo. No sé, imagínense, es una célula del sistema inmune, necesito yo más células del sistema inmune, se activa cierto gen dentro de esa célula y pues esa célula empieza a dividirse, ¿no? ¿Para qué? Para yo tener más células del sistema inmune. ¿Se entiende? Es una forma en la que actúan estas moléculas de señalización. Creo que aquí está. Factores de señalización paracrina y factores de señalización yuxtacrinas. La paracrina es dentro de un mismo tejido, solamente que no necesariamente tienen que estar juntas. Las yuxtacrinas sí, son células que están bien juntitas. Bien. Tenemos estas dos grandes familias, ¿no? Factores de señalización paracrina y los factores de señalización yuxtacrina. ¿Cuáles son digamos, los factores que vamos a encontrar en estas dos familias? Yo tengo, primero, ya. Dentro de los factores de señalización paracrina, yo voy a tener a los famosos factores de crecimiento o de diferenciación. ¿Ya? El más conocido, el factor de crecimiento de fibroblastos. ¿Sí? Eso lo van a escuchar en no sé cuántos cursos, pero por ahí está. ¿Sí? ¿Ya? En casi todos los cursos lo van a encontrar. Factor de crecimiento de fibroblastos. ¿Ya? Que van a actuar en casi todos los genes, en casi todos los tejidos, porque fibroblastos hay en todos lados, ¿sí? En todas partes de tu cuerpo. También tenemos factores de diferenciación, ¿no? Etcétera. Dentro de esta familia, de esta gran familia de factores de señalización paracrina, yo voy a tener 4 grupos. ¿Ya? Bueno, aquí lo dividen en familias, pero ya, pues, para que no se, para no redundar, ¿no? Dentro de una familia y más familias. Dentro de esa familia hay más grupos. Tenemos los factores de crecimiento de fibroblastos, les dije que es el más conocido. El WNT, por favor no me hagan mencionar esto porque mi inglés es terrible. ¿Ya? WNT. El Sonic Hedgehog, que esto sí, por favor, recuérdenlo. ¿Por qué? Porque como dice acá, gen maestro de la embriogénesis, ¿ya? Sonic Hedgehog es de la familia de señalización paracrina, ¿sí? Es acá, sí, si es posible, vamos a poner otro color. Ya, bueno.
Y por último, los factores de crecimiento transformante beta. Bueno, no voy a decir nada. O si no, luego se los menciono. ¿Ya? Consideren como una familia esto. Ya luego les menciono algo. ¿Ya? Aquí están otros factores de señalización de tipo también paracrina, los neurotransmisores como la serotonina, la adrenalina. Eso lo van a ver más en neurofisiología. ¿Ya? De repente... No, hasta en neurofisiología no lo van a ver esto. ¿Ya? En neurofisiología sí, ahí sí, chévere. Van a aprender sobre serotonina, adrenalina, noradrenalina, el factor GABA. Bueno, el GABA sí lo van a ver en Anato 2, ¿ya? Adrenalina, noradrenalina, eso ya. Son otros tipos de neurotransmisores, de factores de señalización, ¿ya? También se les conoce como neurotransmisores, ¿ya? Pero no es lo mismo neurotransmisores que factores de señalización paracrina, ¿ya? No se confunden. Esos de acá sí pueden, sí son neurotransmisores. ¿Ya? Póngale neurotransmisores. ¿Ya? Pero no todos los factores de señalización son neurotransmisores, ¿sí? Otro color. Ya. Y los factores de señalización yuxtacrina, ¿ya? Solo quiero que... bueno, como les dije, necesariamente las células tienen que estar juntas, ¿sí? Tienen que estar juntas. Dice, una proteína ubicada sobre la superficie de una célula con otro receptor de otra célula adyacente, ¿sí? O sea, va a interactuar con un receptor que está en la célula al costadito, ¿ya? O sea, en este caso las yustacrinas tienen que estar bien juntitas. ¿Cuál es la vía clásica de esta señalización? La vía Notch, ¿ya? Vía Notch. ¿Listo? Y los ligandos pueden ser, no sé, proteínas, como les dije, proteínas que están en la misma membrana de la célula, pueden ser proteínas de la matriz extracelular, como el caso de, pues, no sé, colágeno, glucoproteoglicanos, glucoproteínas, fibronectina, laminina, ¿sí? Son algunos ejemplos de ligandos. Y como estamos hablando de células que están bien pegaditas, ¿sí? Pegaditas una al costado de la otra, entre estas células, seguro lo han visto en biología, puede haber comunicaciones, puede haber como puentes o como túneles, no sé cómo quieran llamarle. Digamos, una célula está al costado, aquí otra acá está otro costado, y están compartiendo como que un bracito así, como que un puentecito, están compartiendo, ¿sí? Así están compartiendo, un bracito. Lo que le pasa a esta célula de acá, le va a pasar a la célula de acá. ¿Se entiende? O sea, si a esta célula, ¿sí? Le llega una señal, esa célula, ya saben, ¿no? Empieza una cascada de transmisión dentro de ella, se activa una proteína. A través de este canalcito, esa proteína activada va a pasar. Y no solamente va a ir el núcleo de la primera célula, sino que también de la segunda célula. ¿Se entiende? O sea, yo voy a tener una respuesta por parte de estas dos células, ¿ya? De las dos. Y no solo sucede con dos células, sino puede suceder con tres, cuatro, cinco, un montón. ¿Sí? Activas una, se activan todas. Imagínense. ¿Ya? ¿Qué tan grande es la señal? ¿Ya? ¿Y cómo se llaman esos canales o esas uniones? Uniones gap. ¿Sí? ¿Listo? Para aclarar algo, chicos, yo les hablé de los neurotransmisores. ¿Sí? Los neurotransmisores son formas en las que las neuronas se van a comunicar entre sí. ¿Ya? O sea, una neurona X se va a comunicar con la neurona Y. Para que se comuniquen, necesitan sustancias, y esas sustancias son los neurotransmisores, ¿ya? Son señales que una neurona va a mandar a otra. O sea, son factores de señalización también, ¿ya? Pero no todos los factores de señalización son neurotransmisores. Ojo, yo les dije, estos de acá abajo, estos de aquí abajo, sí son neurotransmisores. No quiere decir que estos sean, no, estos no son, ¿ya? Estos de acá arriba, estos de aquí que estoy ahorita encerrando, esos no son neurotransmisores. ¿Ya? Estos no, estos sí. ¿Ya? Solo para dejar en claro eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí?
Ya para entrar, ahora sí. ¿Y entonces qué son los que no está señalando? Ah, ¿cuál? ¿Qué cosa? Pero que dicen no, si no son neurotransmisores. Ah, son factores, todos son factores de señalización, sí, pero, o sea, algunos de estos factores de señalización pueden ser utilizados por las neuronas. Les dije, es que el tema de los neurotransmisores no lo mencionan en su clase, pero se salió así de mi boca, así de la nada, o sea, como que, o sea, ¿pude no haberlo mencionado? Sí. O sea, vamos a ver, voy a tratar de explicarlo de nuevo, ratito. Sí, porque sí sé que puede generar dudas, así que vamos a... Ya, ya. Como les dije, un factor de señalización va a ser una sustancia que me va a permitir mandar un señal de una célula a otra, ¿no? Tengo una célula A, una célula B, ¿sí? Esta célula va a mandar una señal a esta célula. Y esa célula se va a activar, ¿sí? Listo. Les dije, los factores de señalización tienen dos. En este caso tienen dos familias. Bueno, dos grupos. El grupo de los factores de señalización paracrina y el grupo de factores de señalización yuxtacrina. Les dije, ambos van a actuar en un grupo de células que estén cercanos. Los factores de señalización paracrina va a actuar en las células que estén alrededor, pero no necesariamente tienen que estar así, pegaditos, no. ¿Ya? Mientras que los factores de señalización yuxtacrina sí tienen que estar bien pegaditos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí se Las ve. yuxtacrinas, ya saben, ¿no? Son las que tienen que estar bien pegaditas y la vía clásica que van a utilizar es la vía Notch. Los ligandos que pueden actuar es el colágeno, los proteoglucanos, glucoproteínas, ya, etc. Y recuerden las uniones gap, ¿no? Que van a estar entre célula y célula. Si es que algo le pasa a una célula, a la otra también le pasa. ¿Sí? Si una célula se activa, la otra también se activa. Fin con ese grupo. El otro grupo, que es el que creo que les generé un poco de duda, son los factores de señalización paracrina, ¿ya? Les dije, también son denominados factores de crecimiento y también factores de diferenciación. Factores de crecimiento y diferenciación. Se dividen en cuatro familias. Los factores de crecimiento de fibroblastos, les dije, que van a estar en todo el cuerpo y lo van a ver en varios cursos. Los de la familia WNT, les dije que no iba a mencionar este nombre porque no, mi inglés es terrible. Los del Sonic Hedgehog, que hay varios, y recuerden, gen maestro de la embriogénesis y el factor de crecimiento transformante beta. ¿Ya? No lo voy a mencionar mejor. Solamente recuerden esas cuatro familias, ¿ya? No quiero generar más duda, eso nada más. Son parte de los factores de señalización paracrina. Aquí dice otros, ¿ya? O sea, otros factores de señalización paracrina. Están la serotonina, la adrenalina, la noradrenalina, el GABA, la adrenalina y la noradrenalina. Creo que menciona adrenalina, noradrenalina dos veces. Sí, ya bueno. Les dije, en general esto se puede dar en células durante la embriogénesis, ¿no? O sea, células de cualquier tipo. Pero estos de aquí abajito, ¿sí? O sea, también se pueden ver en cualquier tipo de célula, como dije, en cualquier proceso. Pero estos de aquí abajito, adicional, algo que yo les digo, adicional a lo que ya le van a decir en su teoría, es que a este grupo de aquí también se le conoce como neurotransmisores. Ah, ya. Neurotransmisores. ¿Por qué? Porque me van a permitir transmitir una señal de una célula, de una neurona a otra. ¿Sí? Esta neurona, digamos, se activa y manda su señal por este axón, bueno, es chiquitito el axón, y justo esta otra neurona, pues tiene su manito, su bracito para este lado, y justo el axón llega, ¿no? Y activa esta otra neurona. Algo más o menos, más o menos así es la comunicación entre neurona y neurona. Y para que se permita esa comunicación es que yo utilizo los neurotransmisores. ¿Ya? Neurotransmisores. Por decirlo así, es una comunicación especial entre neuronas. ¿Sí?
una comunicación especial entre neuronas. No quiere decir que estas sustancias acá, estos factores de señalización, no las pueda ver en otras células. Sí, las voy a ver en otras células. Y es por eso que está dentro de los factores de señalización paracrina. Bueno, ya, no los confundo más. Sigamos. Ahora sí, netamente hablando de los genes del desarrollo. ¿Sí? Yo voy a tener 3 grupos de genes. ¿Dónde está? Luego se me pierde. Ya. Yo tengo 3 grupos de estos genes. Tengo los genes de polaridad, que son los que me van a decir, ¿no? Les dije, adelante, atrás, tal, tal. O sea, que me va a dar un sentido, orientación al producto, ¿sí? Le van a dar una orientación. Los genes de segmentación, los que me van a decir, esta es la cabeza, este es el tronco, este va a ser el abdomen, estas las piernas, ¿sí? Más o menos así. Y también me van a permitir a mí diferenciar tejidos. O sea, esa es la cabeza, aquí tiene que estar, o sea, el cerebro. ¿Sí? Más o menos así. Y luego los genes homeóticos, ¿no? Que son los últimos que se han encontrado, también conocidos como también son conocidos como caja homeótica, o homeobox, como si en inglés, ¿no? Como dicen, controlan la identidad de cada segmento, o sea, va a actuar directamente sobre el desarrollo del segmento, de estos de acá. Sí, igual vamos a verlo más adelante. Entonces, genes de polaridad, como les dije, uno, le van a dar un sentido, ¿no? Un sentido al producto. 2, les mencioné, está actuando desde antes de la fecundación, ¿sí? Desde la oogénesis, o sea, desde el desarrollo está mal decir ovario, desde el ovocito, desarrollo del ovocito, que es el precursor del ovario, ya están actuando estos genes, ¿sí? Le están diciendo, ¿sabes qué? Hacia aquí es anterior, hacia acá es posterior. Y es justo esto lo que dice. ¿Dónde está? ¿Sabes? Son los primeros que actúan en el desarrollo, llamados también genes de polaridad del huevo. Ah, también se le conoce como genes maternos, creo. O algo así. Porque, como les dije, o sea, inician en el desarrollo del ovocito. O sea, el óvulo, ¿no? Que viene de la mamá. Por eso se conoce como genes maternos. ¿Sí? Miren, este más o menos es el ovocito. Bueno, antes de que se fecunde, eh, lo que pasa con esta célula es que ya se había dividido una vez, ¿ya? Y ha dado a una célula chiquitita y una célula más grande. Esa célula chiquitita se le conoce como cuerpo polar. Y es por eso, más que todo por eso es que se le llama genes de polaridad, ¿ya? Esta célula, este cuerpo polar o célula polar está muy implicada en este proceso de polaridad. O sea, esta célula de aquí es como una flechita, ¿no? Que le dice a la célula grande, oye, hacia aquí es anterior, ¿sí? Hacia aquí es anterior. Y para el otro lado es posterior. Así que divídete, tú te vas a dividir en este eje de acá. Y es lo que hace la célula cuando se fecunda. Se fecunda el óvulo, ¿sí? Y ahí recién el óvulo empieza a dividirse en torno a ese eje que le dio la célula polar. ¿Se entiende? Y ya después ya pues, se va dividiendo, se divide más. Y pues se convierte en una blastómera, ¿no? Y, pues blastómera se le llama cuando hay un montón de células, ¿no? Eso es como que, o sea, cuando ya deja de ser una sola célula y hay varias, se le conoce como blastómera. Y ya más adelante, cuando empieza a aparecer el blastocisto, que es esto, ¿recuerdan esto? Anterior, posterior, aquí hay un anterior, aquí hay un posterior, aquí hay un dorsal y aquí hay un eje ventral. O sea, aparecen al final estos dos ejes, ¿no?
un eje anteroposterior, un eje dorso-ventral. ¿Y para qué me sirve? Al inicio, les dije, ¿no? Permite diferenciar anterior de posterior. ¿Y para qué me permite? Yo quiero diferenciar anterior de posterior en esa estructura que es, por decirlo así, es una masita de células. Porque en un lado de este eje se va a ubicar esta estructura de acá. Se le conoce como... Bueno, en sí, ¿cómo les explico? Este es el blastocisto y tiene dos polos. Este polo de acá, donde está esta estructura de aquí, se le conoce como el polo embrionario. Y este otro polo de acá, donde está esta capita de células, se le conoce como polo anembrionario. ¿Sí? Y más o menos de ahí viene su nombre. Si tiene polo embrionario, quiere decir que de esta masita de acá se van a formar el embrión. Y de esta masa de acá, que es el anembrionario, se va a formar la placenta. ¿Sí? O sea, miren, fíjense, o sea, desde el blastocisto ya es como que se va fijando, ¿no? Este grupo de células van a dar origen al embrión y este grupo de células van a dar origen a la placenta. ¿Sí? Es por eso que yo necesito ya desde el inicio ir dándole sentido a esta masa de células. O sea, no es que pues, por ser una masa no van a tener un sentido, ¿no? Tienen que tener un sentido de una noción de anterior y posterior. ¿Sí? Ah, y esta masita se llama embrioblasto. Y todo esto se le llama trofoblasto, por si acaso. Solo les menciono porque ya la próxima semana creo que vamos a hablar de eso. Sí, creo que sí. ¿Alguna pregunta? Hola David, quería hacer una consulta. Dime, dime. Ahí en esta imagen nos muestras sobre el cigoto, que es en la etapa donde ya el espermatozoide fecundó al ovocito Ujú. y ya pasaron ¿cuántos días? No, 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 no. O sea, ¿te refieres cuántos días para que inicie la división o para que aparezca el cuerpo polar? No, no, no. Ahí donde dice cigoto, en esa parte y ya está, o sea, ahí ha ocurrido la fecundación y esa es la foto del momento de la fecundación o es que ya pasaron varios días. Bueno, para que diga cigoto, sí, ya debió haber Ujú. pasado la fecundación. Pero o sea, porque dice cigoto. Pero para que aparezca el cuerpo polar y ya vayan actuando los genes de polaridad, no es necesario Ujú. que sea la fecundación. Entonces esa célula es, digamos, una célula ¿Podría yo usar este cualquiera, nombre? No, 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 o no sea, necesariamente la germinal. no, sí es la célula germinal. O sea, sí tiene que ser. Es por eso que le dije, no está bien decirle óvulo, porque óvulo ya es un ovocito tipo 2. No sé cómo les explico. Eh, Está la ovogonia, que es lo primero, ovogonia, luego el ovocito tipo 1, luego el ovocito tipo 2. Solo si se fecunda se convierte en ovocito tipo 2. A ver, ¿cómo les explico? Ya, está bien. Se fecunda y en ovocito tipo 2. ¿Cuánto Ah, tiempo pasa para que sea así? no, solamente ahí. O sea, solamente que se fusionen los núcleos, o sea, no es mucho. Ni días, no, no sé. O sea, decirte horas tantas, no. Pero, o sea, es ahí nada más. Ya después de la fecundación se conoce como cigoto. Ya, listo, gracias. Ya. A ver, chicos. Eh, Tengo que explicar esto. Vamos a ver. Es que es un tema ya de la próxima semana, y sí que sé que va a generar duda esto, y justo por eso mejor taché este nombre, ¿no? O sea, cigoto ya se le llama cuando ya está fecundado, ¿sí? Y como en esta imagen aparece, decía cigoto acá, y aparece este cuerpo polar, pues da a pensar, ¿no? Que el cuerpo polar solamente va a estar en el cigoto, y no, el cuerpo polar va a estar desde antes de que el óvulo sea fecundado. ¿Sí? O sea, yo la verdad
borraría este nombre de acá y le pondría aunque sea ovocito tipo 1 o ovocito tipo 2, cualquiera de los dos. O ovocito ya, para no generar dudas, ¿no? Pero no cigoto, ¿ya? Porque cigoto ya es cuando está fecundado. Y en sí, los genes de polaridad actúan desde antes de la fecundación, ¿ya? Desde antes de la fecundación ya están actuando. Eso quiero que tengan en cuenta, ¿ya? No se confundan ahí. Los genes de polaridad actúan desde antes de la fecundación, ¿ya? Ay, no, ya, chicos. Lo otro son los genes de segmentación. Y aquí yo voy a dividirlo en 3 grupos, ¿ya? Primero, ya he dividido a... No le he dividido. He dado un sentido, le he dado orientación, ¿sí? A mi blastocisto, que era esto, ¿sí? Le he dado una orientación. Ahora, lo que quiero yo es dividirlo en segmentos, ¿no? Dividir en segmentos. Como les dije, quiero saber cuál es la cabeza, quiero saber cuál es el cuello, quiero saber cuál es el tórax, cuál es el abdomen, ¿sí? Y para eso yo voy a tener primero, ¿dónde está de nuevo? Ya. Genes GAP, ¿sí? Dice, son los primeros en actuar y dividen al embrión en 4 regiones. ¿Ya? O sea, me van a dividir, imagínense, cabeza, tronco, abdomen y extremidades, ¿no? Miembros inferiores. Más o menos así. Luego, yo tengo los genes de la regla par. ¿Qué me dicen los genes de la regla par? ¿Dónde está? Ahí está. Genes de la regla par. Mejor voy a... Ya. Estos de acá me van a permitir a mí dividir estos segmentos grandes en segmentos mucho más pequeños. ¿Sí? Me van a decir, ya, ¿sabes qué? Tú... A ver, ¿cómo les digo? En esta parte se van a desarrollar los... A ver, imagínate que estamos en la cabeza, se va a desarrollar de los ojos para arriba. ¿Sí? En esta región se va a desarrollar justo la zona de los ojos, en esta otra justo la zona de la nariz, en esta otra justo de la boca y en esta de la boca para abajo, ¿no? Hasta llegar a la mitad del cuello y luego otra que se va a permitir del cuello para abajo, ¿no? Más o menos así es lo que sucede con los genes de la red. O sea, simplemente van a subdividir mucho más estas 4 regiones que me dejaron los genes GAP. ¿Ya? Vamos a ver acá. Genes GAP, genes de la regla par. Y luego tenemos los genes de polaridad de los segmentos. Una vez yo ya tengo dividido estos segmentos más pequeños, cada vez más pequeños, ya. Yo sé que en esta región, ya, la parte de los ojos, ¿sí? Les dije que había un segmento que iba a desarrollar una de los ojos para arriba, ya. Ahora, digamos, un segmento que me desarrolle la región de los ojos, ¿sí? Pero la región de los ojos no solamente es esta, la de adelante, sino también hasta atrás, ¿sí o no? Entonces yo necesito un grupo de genes que me diga, allá, los ojos tienen que estar aquí, porque aquí es adelante, ¿no? Imagínense que los ojos se desarrollen acá atrás, porque todo es de ese segmento del que les estoy hablando. ¿Sí? Miren a mí. Todo este segmento a esta altura de la cabeza, ¿sí? Me va a definir los genes de la regla par. Pero los genes de polaridad de segmento me van a decir, ya, este segmento es donde van a ir los ojos. Pero ¿en qué parte de ese segmento van a ir los ojos? Aquí adelante. ¿Sí? Aquí adelante, cada lado. Más o menos, ¿se entiende? O sea, nuevamente, los genes de los genes GAP me dividen, ¿sí? Me dividen al embrión en 4 segmentos. Los genes de la regla par me lo van a subdividir mucho más. ¿Sí? Como que me van a... son mucho más puntuales, ¿no? Como que me van dividiendo más y más y más y más. Y los genes de polaridad le dan sentido a cada uno de esos segmentos. Le dan ¿sabes qué? Aquí es anterior, aquí es posterior, aquí es derecha, aquí es izquierda.
¿sí? Porque aquí es anterior, aquí adelante tiene que formarse, ¿qué cosa? Digamos, la nariz. Aquí es anterior, se tiene que formar los ojos, ¿sí? Para cada segmento. ¿Se entiende? Esos son los genes de segmentación. Ahora vamos a ir con los genes homeóticos, ¿sí? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya. Chicos, en el caso de los genes homeóticos, son los que les dije, ¿no? Se les conoce también como caja homeótica, ¿sí? Caja homeótica o homeotic box, creo. Bueno, chicos, les dije, mi inglés es... No, no confiemos de mi inglés. Ya. Características. Estos genes van a codificar proteínas de aproximadamente 60 aminoácidos. Si codifican proteínas de aproximadamente 60 aminoácidos, más o menos de cuánto estamos hablando de bases nitrogenadas. ¿Cuántas bases estamos hablando más o menos ahí? ¿Alguien? Si es un gen que codifica para una proteína de 60 aminoácidos, ¿cuántas bases va a tener ese gen? ¿Sí? ¿Alguien? 180 ya. 30. Por ahí, digamos. 180. O sea, recuerden que cada aminoácido va a ser codificado por 3 bases nitrogenadas, ¿ya? ¿Recuerdan el triplete? Y como yo tengo 60 aminoácidos, yo voy a multiplicar eso por 3, porque a cada aminoácido le corresponde un triplete, ¿ya? O sea, más o menos serían 180 por ahí, ¿ya? 180 bases nitrogenadas, o 180 bases, como quieran llamar, ¿ya? La cosa es que estos genes, ya les he dicho, yo tengo... ya le di un sentido a todo el cuerpo, ¿sí? Le dije que este es atrás, este es... perdón, este es atrás, este es anterior, posterior, ¿sí? Este es arriba, este es abajo, y luego lo he segmentado, ¿no? Lo dividí en 4 segmentos, ¿no? Imagínense, cabeza, tronco, abdomen y miembros inferiores, ¿no? Más o menos así. Luego, ¿qué hice yo? Lo he vuelto a segmentar, ¿no? O sea, lo he segmentado en porciones más pequeñas. Luego le di un sentido a cada uno de esos segmentos, ¿no? A cada segmento le di sentido anterior, posterior, derecha, izquierda y así, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que falta? Me falta a mí especializar a cada segmento, ¿sí? Me falta especializar a cada segmento y también, pues, hacer que los órganos se desarrollen, ¿no? Dentro de cada segmento. Y para eso yo necesito a los genes homeóticos. ¿Ya? Vamos a tratar de hacerlo un poquito más lento porque esta parte sí. Yo necesito factores de transcripción. ¿Qué son los factores de transcripción? Son, ¿qué dice? Factor que se va a unir a un gen para activarlo o inhibirlo. ¿Sí? Cualquiera de dos. ¿Ya? O sea, yo... si se activa cierto factor de transcripción dentro de una célula, ese factor de transcripción se une al ADN y justo en el punto en el que se una, en ese gen, pues puede suceder dos cosas. O lo activa o lo inactiva. ¿Sí? Cualquiera de esas dos. O lo activa o lo inactiva. ¿Y cómo yo es que produzco ese factor de transcripción? ¿Recuerdan? Por el ligando. ¿Recuerdan? Hay una transmisión de señal por ligando, receptor, ¿sí? Se produce una cascada dentro de la célula. Esa cascada, ¿en qué termina? En la activación de un factor de transcripción. ¿Sí? Entonces, esos factores de transcripción, ¿qué me van a producir? Activación o inhibición de un gen. ¿Sí? Pueden ser proteínas reguladoras, ¿ya?
que van a tener dos, ¿cómo decirlo así? Voy a hablar de dos estructuras de estas proteínas, los dominios y los motivos. Al dominio mírenlo como, no sé, ¿cómo que? Ya, un carpintero. Y al motivo, la mano de ese carpintero. ¿Por qué digo esto? Porque el motivo es como decir, hablar de toda la proteína, ¿sí? De toda la proteína como tal. Y el motivo es la parte de esa proteína que va a efectuar la acción. Si se dan cuenta, el dominio vendría a ser el carpintero y el motivo las manitos del carpintero. ¿Por qué? Porque en sí lo que va a trabajar, ¿qué es? La mano, ¿no? Es como que un carpintero sin sus manos, ya pues, no trabaja. ¿No? ¿Se entiende? Por eso dice, unidad estructural estable, ¿no? Dentro de una proteína. Mientras que el motivo es la partecita que se va a unir al ADN. ¿Ya? Esa partecita que va a decir, ¿sabes qué? Actívate o desactívate. O sea, sin el motivo, el dominio no sirve. ¿Sí? Porque el motivo es esa partecita que se une al ADN. ¿Sí? Que controla la transcripción genética. ¿Se entiende? No. ¿Sí? Más o menos. Nuevamente, ¿ya? Entonces, los genes homeóticos van a resultar, ¿sí? De la activación de un gen. ¿Cómo se activa ese gen? Gracias a los factores de transcripción. Ya les dije, estos factores de transcripción son proteínas reguladoras. O sea, que pueden permitir que se active o que se inactive cierto gen. ¿Cómo es que yo puedo, bueno, para entender a estos factores de transcripción, yo tengo que entender dos cosas. Uno, que el dominio es la estructura del factor de transcripción, la estructura de la proteína como tal, y que el motivo es esa parte de la estructura que se va a unir al ADN y que va a permitir que se active o que se inactive, ¿sí? Ese gen. ¿Queda? Listo. Ah, bueno. Esto es más o menos un ejemplo de lo que les había dejado, ¿no? Tenemos aquí arribita los factores bueno, aquí dice, ¿no? Factor de crecimiento. Ah, ¿recuerdan? Les dije, factor de crecimiento de fibroblastos. Ya. Les dije, es uno de los más comunes que hay. O sea, vamos a regresar. No, revisé mucho. Aquí, en los factores de señalización de tipo paracrina. Justo aquí, yo les mencioné que el más común era el factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no? Y justo más o menos es este el que estamos viendo, este aquí. Ya. En la parte de arriba dice factor de transcripción. ¿Qué sucede? Se une a un receptor, ¿no? Y ahora sí. Factor de crecimiento se une a un receptor. ¿El receptor qué hace? Activa una cascada, cualquiera. Acá dice cascada de fosforilación. Claro, porque en sí este receptor ¿qué hace? Activa una proteína. ¿A través de qué? De la fosforilación. O sea, le da un grupo fosfato. Esta proteína tenía un fosfatito aquí, ¿sí? Un grupo fosfato. Se lo pasó a otra proteína. Eso hace que se active. Este se lo pasa a otra proteína. Esto hace que se active. Se la pasa a otra proteína. Se la activa. ¿Sí? ¿Ya ven? Aquí está. MNKI, ¿sí? Pasa de inactivo a activo cuando se fosforila. ¿Ya? ¿Qué hace esto? Este posiblemente sea el factor de transcripción. O sea, esto. ¿Ya? ¿Vamos bien? Entonces, es una proteína que va a actuar ¿sobre qué? A ver, ¿dónde está? Aumento de la producción de cierto RNA. Aquí está. Aquí está. Ya. Ya. Este de acá es el factor de transcripción. ¿Por qué? Porque mira, al pasar a ser activado, ¿sí? Se va al ADN. Y dentro del ADN, bueno, dentro del núcleo, ¿qué hace? Puede activar o inactivar un gen, ¿sí? Se une al ADN y ¿qué hace? De repente hace pues, que se produzca ARN mensajero a partir de ese gen, ¿sí? Transcripción de genes. Y ese ARN mensajero pues va a hacer que se produzca proteínas.
¿Sí? Más o menos así como actúan pues todo esto. ¿Sí? Creo que quedó claro con esa imagen. Más o menos. Entonces ya más o menos entendieron lo que es un factor de transcripción. Ya vieron que son proteínas reguladoras, ¿sí? Que van a tener una estructura como tal, un dominio, y un pedacito de esa estructura que se va a unir, perdón, que se va a unir al ADN va a ser el motivo. ¿Listo? Ya está. ¿Qué es? Son 7:30. Ya chicos, vamos a tener que avanzar un poquito más rápido. Entonces, tenemos primero los genes Hox. Chicos, genes Hox, una cosita que hay que recordar, ¿ya? Regulan la formación ¿de qué? Del ectodermo y el neuroectodermo, ¿sí? O sea, que van a modular la formación del sistema nervioso central. Ahí está, sistema nervioso central. Y otros derivados del ectodermo, ¿no? Puede ser pues, estructuras de la cara, etcétera, etcétera. Se van a dividir en 4, ¿ya? En 4 clusters. Hox A, Hox B, Hox C, Hox D. Ahí está cada uno de los cromosomas en los que se encuentra. El Hox A se encuentra en el cromosoma 7, el Hox B se encuentra en el cromosoma 17, el Hox C se encuentra en el cromosoma 12, el Hox D en el cromosoma 2. ¿Sí? Aproximadamente 39 genes. ¿Ya? Esto es... A ver, vamos a ver. Para que entiendan. Quiero evitar esto. ¿Recuerdan? El Hox 7, cromosoma... Perdón, Hox A, cromosoma 7. Se subdivide, ¿ya? O sea, dentro de este Hox A, yo encuentro Hox A1, A2, A3, A4, A5, 6, 7, 8, hasta el 3. 6, 6, 7, 9, ya. Digamos, el Hox A me va a modular a mí la diferenciación de la zona lumbosacra. El Hox A10 me va también a diferenciar la zona lumbosacra. Si yo voy al Hox 7, esto ya actúa a nivel del tórax. Igual el Hox A5. En el caso del A1, el A2, el A3 y el A4 van a ser moduladores de la región cervical. ¿Sí? Cervical, pues cabeza. No, más que todo cuello, perdón. Cervical es cuello. ¿Sí? ¿Preguntas? Igual suceden con los demás, ¿ya? Digamos, si estoy en el Hox C6, es a nivel torácico. Estoy en Hox D3, es a nivel cervical. Y así se van guiando, ¿sí? Si ustedes van a este cuadrito de aquí abajito, ustedes ven, ¿no? Hox 1, encontramos migración de la cresta neural, ¿sí? Glándulas paratiroides, timo, ¿sí? Más que todo, gradiente rostro caudal, ¿sí? Nuevamente formación de la cresta neural, ¿sí? Si se dan cuenta, cresta neural tiene que ver con un sistema nervioso central, ¿ya? Ahora, alteraciones del Hox. ¿Qué sucede si es que... ya. Si hay una alteración en el gen ECOS2, esta era la alteración de la que le quería hablar. Sí, recuerden, les mencioné de la talidomida, un agente teratogénico, Ya. Como dice, origen teratogénico. ¿Cuál es su origen teratogénico aquí? La talidomida, ¿ya? Es un fármaco que se utilizaba antes para controlar las náuseas en mujeres embarazadas. Justo en mujeres embarazadas. O sea, y nadie sabía que era teratogénico. O sea, justo la población para la cual fue creada este fármaco, pues es la población que menos debería utilizar. ¿Sí? Algo contradictorio. ¿Ya? ¿Qué es la focomelia? La ausencia tanto de huesos como de músculo, ¿sí? De ciertos miembros. En este caso, miembros superiores. Puede suceder lo mismo con miembros inferiores, ¿ah? Miembros inferiores completamente desaparecidos, no habidos, puede haber, ¿ya? Puede producir o ausencia o de repente miembros chiquititos, aquí como que quisieron desarrollarse, pero al final no pudieron. O sea, como que una cosita así, chiquita. Como que no hay ni brazo ni antebrazo, es como una manito chiquitita ahí saliendo.
¿Sí? También puede suceder. ¿Ya? Y el ejemplo, pues, de esta alteración es el ex congresista, no sé si siguiera siendo congresista, no me acuerdo. No, no sé. Es Luis Galarreta, ¿sí? No sé si lo vieron, ¿sí? Bueno, si no pueden googlearlo y ahí aparece su imagen y pues se van a dar cuenta. Tiene también focomelia. En el caso de la sindactilia es una alteración en el gen HOX de 13, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí ha habido una alteración en la división de los dedos, ¿ya? Es por eso que terminaron algunos juntos, así como, ¿sí? Uno, dos, tres dedos, los tres juntitos. En este caso incluso no se formó bien. Ya. Y este último caso es de una mosca mutante, ¿sí? Hay una alteración en el gen VX, ¿sí? Dentro del clúster HOX. ¿Qué sucedió? Se ha duplicado la región del tórax. Es como si tuviese dos tórax. ¿No se dieron cuenta que esta mosquita es como que muy larga? Sí, ¿no? Tiene doble tórax. Al tener doble esa región del tórax, es por eso que le salen dos veces las alitas. ¿Ya? Ya. El gen PAX. ¿Ya? El gen PAX es el que me va a decir, ya, aquí se va a formar tejido neuronal, aquí se va a formar tejido, no sé, ¿qué tejido quieren, chicos? Tejido pulmonar, aquí se va a formar tejido tal, tejido tal, tejido tal, tejido tal. Básico. Interviene en la especialización de cada tejido. ¿Sí? Recuerden, ¿cuántos tipos celulares tenemos? Tenemos casi 210, o sea, necesitamos genes que me modulen la diferenciación de cada uno de esos tejidos. Y para eso están los genes PAX. ¿Ya? Bueno, el dominio de estos genes aproximadamente de 130 aminoácidos. ¿Y el motivo cuáles son? La hélice alfa hélice. Ah, me olvidé de mencionarles esto. Les dije, dominio es la estructura del... Dominio era la estructura de la proteína como tal, sí, el carpintero, y el motivo eran los deditos, ¿no? De esos deditos se conocen tres. Sí, son tres. Hay uno que parece como una cremallera, no me acuerdo, pero aquí yo tengo dos. O sea, hay uno que no me acuerdo cómo se llama. Acá tengo dos ejemplos, ¿ya? Tengo yo los dedos de zinc, ¿ya? Porque si se dan cuenta son como deditos. Y también aquí abajito tengo la hélice alfa hélice, perdón, sí. Hélice vuelta hélice, algo así, ¿ya? Porque inicia así. O sea, es como que una vueltita de hélice y luego otra hélice. Hélices alfa. Ya, más o menos esta es su estructura de esas manitos que les digo, de las proteínas. ¿Sí? ¿Se me entiende? Por eso dice, el dominio aproximadamente 130 aminoácidos. ¿Sí? Y en el caso del motivo, pues sería hélice, vuelta hélice. ¿Qué me falta? Bueno, ¿qué dice, no? Se conocen 9 genes PAX en mamíferos que participan en el desarrollo del sistema nervioso central y vertebral. Ya. Lo que me interesa. Alteraciones. Chicos, si se altera el PAX3, bueno, se va a desarrollar el síndrome de Waardenburg. ¿Sí? Y ya hemos hablado de esto la semana pasada. Yo tengo alteración en los melanocitos, alteración en las células del oído interno, ¿sí? Lo cual, ¿qué me va a traer a mí? Sordera hereditaria. Ay, no se ve. Ya, sordera hereditaria. ¿Por qué? Porque yo tengo alterado las células del oído interno, ¿sí? Las células que van a convertir el ruido o el sonido en impulsos nerviosos. Ya, esas células son las que están mal. Tengo pievaldismo, que es el mechón blanco del pelo. ¿Por qué? Porque tengo los melanocitos defectuosos.
Tengo células del oído interno alteradas, información posicional errónea, ¿sí? En el tejido mesenquimatoso. Eso tiene que ver más que todo por alteración en la formación de los tejidos, ¿ya? Tengo despigmentación cutánea. Estas personas tienen como que un poquito más clarita la piel que sus familiares. Despigmentación del iris, es por eso que podemos ver, sí, de repente manchitas, ¿no? No sé si se ve. Separación entre los ojos, lo que se llama distopia cantarum. Eso sí, también se lo dije la semana pasada. Están los ojitos ligeramente más separados. Y megacolon congénito. Bueno, o sea, es un agrandamiento del colon, ¿no? Ya. Ya saben, ¿no? El PAX3 se encuentra en el cromosoma 2 y es una alteración de tipo autosómico dominante. Es hereditario, ¿sí? Una penetrancia reducida. Si yo tengo alterado el PAX2, ¿qué sucede? Coloboma, ¿sí? Se desarrolla un coloboma, que es una alteración de la retina, ¿sí? Esta es la retina, esta es una retina normal, la que arriba, esa que acabo de señalar. La de arriba es una retina normal y la de abajo es una retina con coloboma, ¿sí? Es una destrucción, una alteración de lo que es justo el punto en el cual ingresa el nervio óptico y la arteria oftálmica, ¿sí? Por ende, va a producir pues, problemas de visión. Anomalías, también tenemos anomalías renales, ¿sí? Reflujo vesicoureteral, y lo que caracteriza aquí es el coloboma, ¿sí? Del nervio óptico. Alteraciones en el PAX6. Eso también tiene que ver más con el iris, ¿ya? El iris y la parte externa del ojo, ¿ya? No confundan con el PAX2, que tiene que ver con la parte interna, que es la retina. El PAX6 es más de la parte externa, ¿sí? Voy a tener aniridia, ¿sí? No se forma el iris. Anormalidad de Peters, bueno, anomalía de Peters, que es acá. Es una coloración blanquecina, ¿sí? En lo que es la córnea. Es congénito y puede producir problemas de visión. También tenemos la distrofia corneal, no se forma bien la córnea, catarata congénita y hipoplasia de la fobia. El síndrome de Warm, esto es, no sé si lo siguen mencionando en las teorías, tengo que revisar eso. Es un síndrome asociado a mutación del PAX6, ¿ya? Está, mutación del PAX6. ¿Y cuáles son las características? Aquí está. Un tumor de Wilms, que es un tumor de riñón, ¿sí? O sea, el tumor de Wilms es un tumor de riñón, ¿sí? ¿Qué más? Aniridia, o sea, no se forma bien el iris. 3. Problemas genitourinarios y también retraso mental, ¿ya? Eso es el síndrome de Wilms, ¿sí? Y bueno, por último, los genes SOX son genes ya específicos de ciertos tejidos. Y de estos, del que sí, pues, hay que hablar es el SRI. ¿Por qué? Porque este va a interferir en el desarrollo de lo que es los órganos sexuales. Si es que yo encuentro el gen SRY, ¿sí? Si se expresa, uno, si es que está dentro de un individuo, y dos, si se expresa, eso va a hacer que se desarrollen testículos. Si es que no está el gen SRI, va a dar paso a la activación del gen DAX. Y ese gen DAX me va a permitir a mí desarrollar ovarios, ¿sí? Entonces, cuando se activa el gen SRI, se inhibe el DAX. ¿Ya? Cuando no se activa, entonces el DAX sí se continúa, ¿no? Su formación hacia ovarios.
Esta es una enfermedad que se produce en varones, ¿sí? Y está asociada a la alteración en el HOX9, ¿ya? Que es la displasia campomélica. ¿Qué sucede? Hay una inversión sexual en varones, o sea, está todo el fenotipo, todo el cuerpo, las características masculinas desarrolladas, pero, ¿sí? Los órganos sexuales, como dice, están invertidos, ¿sí? O sea, no hay un desarrollo de genitales masculinos externos. Aquí se ve. Otras alteraciones que se pueden ver, hay un arcamiento de los huesos. Ay, no se ve. No, ya. Hay un arqueamiento de los huesos, si se dan cuenta, está como que dobladitos así, aquí como que tortuoso, así, 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 medio extraño. Sí, hay un paladar hendido, aquí está, paladar hendido. Bueno, no se ve el paladar hendido, pero supongo que debajo de esa micrognatia, que es esto de acá. O sea, micrognatia es cuando el mentón no se desarrolla bien. Ya, y como que chiquitito queda. Supongo que si es que abriera la boca, pues sí, yo vería el paladar hendido. Pero de esa perspectiva no se puede ver bien. Hay ausencia de costillas y un tórax pequeño. ¿Sí? Chicos, la última parte. ¿Sí? La más interesante también. A ver un ratito, chicos. ¿Qué hora es? ¿A qué hora dijeron que tenían pasito? ¿A qué hora más o menos es su pasito? Hoy no hay pasito. Ah, ya. Entonces, después no tienen, sino para ir un poquito más lento, porque estaba yendo porque quería terminar a las 8 porque creí que tenían pasito. No, no, normal. Ay, no. Entonces normal. Ya. Errores dismórficos. ¿Ya? ¿Qué son los errores dismórficos? Como dice su nombre, pues errores en la formación. ¿Ya? Ahora, ¿en qué parte de la formación? Pues dependiendo, bueno, en algunos casos, dependiendo la parte de la formación en la que se idea, va a tener cierto nombre. O sea que, ahorita les explico eso, ¿ya? Ya. Los errores dismórficos van a ser trastornos tanto estructurales, funcionales, metabólicos, ¿sí? Que se van a dar, bueno, que se encuentran en el momento del nacimiento. O sea, pueden haberse desarrollado desde antes. Pero nace el bebé y ahí ven, pues, una anomalía, ¿no? De repente que no lo vieron en la ecografía y ya, pero sí cuando el bebé está ya fuera ya de la madre. Y bueno, 2 a 3% de los nacidos vivos van a tener anomalías estructurales importantes, ¿ya? Clasificación de estos errores dismórficos. Podemos tener errores únicos cuando solo tenemos una alteración y los múltiples cuando encontramos muchas alteraciones en un solo bebé. ¿Sí? Ya. No. Ya. En los errores únicos nosotros tenemos las malformaciones, las deformaciones y las disrupciones. ¿Sí? Eh, Diferencia entre una malformación y una deformación. Y ahí es donde lo que le decía anteriormente, ¿no? Dependiendo el momento en el cual se dé esta alteración, es el nombre que va a recibir. Una malformación, ¿sí? Es una alteración durante la formación. No sé si se entiende. O sea, una malformación es una alteración que se va a dar durante el proceso de formación, mientras que una deformación es una alteración de lo que ya estaba formado. ¿Se entiende? O sea, una malformación se va a dar durante el proceso de formación, como dije, ¿no? Y una deformación es una alteración de lo que ya estaba formado. O sea, digamos, mientras se va formando mi manito, justo no se separaron los dedos, así queda. ¿Vendría a ser una malformación o una deformación? Pregunta, chicos. Es una... Malformación. ¿Cómo? Malformación.
Exacto, malformación. Pero si yo tengo, digamos, en- ya, lo mismo, o sea, no con mis manos, sino con mis pies. Hay muy poco espacio en el útero, o sea, de repente hay muy poco líquido amniótico, ¿sí? Eso hace que en el útero haya muy poco espacio. Y mis piernas se me doblan, pero ya estaban formadas mis piernas. ¿Sería una malformación o una deformación? Deformación. Ahí está, ¿se entiende? Una cosa es una malformación y otra cosa es una deformación. Malformación es una alteración durante el proceso de formación, mientras que la deformación, suena raro, es una alteración de lo que ya estaba formado, ¿sí? Y una disrupción es un alto, o sea, como que se está formando algo y como que tú lo cortas, ¿no? Literal, o sea, el ejemplo más clásico es cortar, es la amputación de miembros, ¿ya? O sea, es como que mientras que se está formando algo es como que haces que pare. Ahorita te explico. Ya. Tenemos las malformaciones primero, ¿sí? Eh, ya tenemos aquí las etiologías, pueden ser cromosómicas, ¿sí? Las genéticas, las teratogénicas, les dije, es el ejemplo clásico, la talidomida, y las desconocidas, ¿sí? Está. Error morfológico, está. Ya. Les dije, malformación es una alteración durante la formación, ¿sí? Un defecto durante la formación. Yo puedo tener acá un mielomeningocele, que es un ejemplo de espina bífida. ¿Qué es lo que, qué es lo que sucede? El tubo neural va desde la cabeza hasta el final de la columna, ¿sí? Cuando se va a cerrar el tubo neural, porque comienza siendo como una hojita, así como un librito abierto, luego se va cerrando, ¿sí? Como un libro. Eh, Puede suceder que no se cierre en la parte de arriba, produciendo anencefalia, o sea, no se desarrolla el sistema nervioso, no se desarrollaría cerebro. O si es que no se cierra en la parte de abajo, ya puede generar espina bífida, o sea, una exposición de lo que es la médula ósea, ¿sí? O sea, no se va a exponer por completo, sino que no se desarrollan las vértebras y pues la médula ósea está un poquito más expuesta, ¿sí? Porque en sí la función de las vértebras y la columna vertebral es protección, ¿no? De la médula. Así que al no formarse bien las vértebras, pues termina, pues, la médula espinal se ve más expuesta, a eso me refiero. Ya. Y se produce una espina bífida, ¿sí? Ahora, dependiendo qué tan grave sea la exposición de la médula, es que va a tener distintos nombres. Y justo la forma más grave es el mielomeningocele. O sea, el mielomeningocele es una forma de espina bífida, pero es de las formas graves, ¿sí? Porque existe incluso la espina bífida oculta. O sea que hay personas que tienen espina bífida y ni se dan cuenta. Clásico de clásicos. Un paciente que tiene vellitos en la porción lumbar. Bebés, ¿ah? Bebés, estoy hablando de bebés. O sea, bebitos y ya tienen ya como que pelitos aquí en la parte de la espalda. ¿Sí? Justo ahí donde está su espina bífida, ahí. Pero no tienen esto. Solo tienen un poquito de pelito. ¿Ya? O sea, tienen vellitos ahí en su columna. Y eso podría ser señal de una espina bífida. ¿Ya? ¿Y por qué se produce esta malformación? Por defecto de, mejor dicho, sí, defecto de ácido fólico, ¿ya? Durante el primer trimestre de gestación se recomienda siempre que la mamá consuma cierta cantidad de ácido fólico en la dieta. O incluso se le puede dar suplementación de ácido fólico, suplementos de ácido fólico, ¿ya? Otros ejemplos, pues aquí está, ¿no? La clasificación pueden ser las aplasias, las hipoplasias, las hipertrofias y las ectopias, ¿ya? Esa es la clasificación de las malformaciones. Ejemplo de aplasia. Vamos a ver qué tenemos acá. Ya.
Aplasia o agenesia. Clásico, la agenesia renal. ¿Sí? Y estos son los pacientes monorreno que llegan, dicen, o sea, un paciente puede ser monorreno, o sea, solo tener un riñón. Uno, porque le quitaron el otro, o sea, tenía problemas en un riñón y se lo quitaron. O dos, nació con un solo riñón. Y puede pasar, como en este caso. ¿Ya? Puede suceder. Y no se dan cuenta que tiene un solo riñón hasta que ese riñón empieza a fallar. O hasta que le tomen una tomografía o una radiografía abdominal. ¿Ya? Tenemos la hipoplasia, en ese caso, una hipoplasia ovárica. ¿Sí? Este ovario está chiquitito. ¿Qué quiere decir una hipoplasia? Una agenesia quiere decir que no se forma. Agenesia, que no se forma. En una hipoplasia sí se forma, pero no se desarrolla lo suficiente. O sea, se desarrolla y se queda chiquitito. Esa es una hipoplasia. Una hipertrofia, creo que el otro ejemplo era la hipertrofia. Sí, es lo contrario. Se desarrolla, se forma y se desarrolla bastante. ¿Ya? No sé si será un buen ejemplo. Existe si es genético, es una alteración genética conocida como cardiomiopatía hipertrófica, ¿ya? Que afecta más a deportistas. O sea, es genético en sí. Ya, afecta al corazón y hace que las paredes del corazón crezcan de más. ¿Sí? Buscan en internet y les va a salir que es la causa más frecuente de muerte súbita en deportistas. ¿Ya? Creo que sí se había dicho. Sí, creo que sí les había mencionado eso la semana pasada. ¿Ya? Y las ectopias, ¿qué son? Las ectopias son el desarrollo de una estructura fuera de su ubicación normal. En este caso yo tengo la ectopia cordis. ¿Ya? El pericardio y su contenido, o sea, el corazón, se van a desarrollar fuera del tórax. ¿Ya? Listo. Todo eso con malformaciones. Una deformación, ¿qué es? Les dije, una alteración de lo que ya estaba formado. ¿Sí? Aquí yo puedo tener etiología, puede ser extrínseca, ¿sí? Puede ser, pues, un golpe, puede ser que la mamá al momento de dormir no dormía, dormía en una mala posición y eso de repente dobló la manito del bebé, del feto. Puede ser intrínseca también. Perdón. Y aquí el ejemplo clásico, pie sambo, ¿sí? No sé. Ya. Aquí está, el pie sambo, ¿sí? O sea, que había muy poco líquido amniótico dentro del útero y al haber menos líquido amniótico hay menos espacio para que pues, el bebito pues, se mueva. Eso hace que se compriman los miembros y principalmente los miembros inferiores, haciendo que pues que el bebé desarrolle, ¿no? Esta forma doblada de sus piecitos. Luego, las disrupciones. Les dije, durante el proceso de formación también se puede parar, ¿no? El desarrollo de algunos miembros. Vamos a ver acá. Nuevamente, ¿no? La etiología puede ser en este caso vascular, porque se puede obstruir un vaso sanguíneo, o simplemente durante el proceso de formación no se forma un vaso sanguíneo. Eso hace que un miembro o una estructura deje de formarse, ¿sí? Puede ser por compresión también, o sea, nuevamente, ¿no? Se puede comprimir una estructura y puede dejar de formarse. Y el desgarro, que va a ser producida por bridas amnióticas. ¿Qué son las bridas? Esta acá. Son prolongaciones, ¿sí? Del amnios. Son prolongaciones que van a ser como cuerditas, como banditas que pueden enrollarse sobre el feto y pueden extujar. ¿Sí? Son las causantes de amputaciones. Causan amputaciones, también estas alteraciones así por compresión. Clásico que suceda eso en los deditos, ¿sí? Puede suceder en los deditos del bebé.
las amnióticas, ¿ya? Entonces, las disrupciones es un cese en la formación de un tejido. Las secuencias. Aquí entramos ya a otro campo. ¿Ya? Aquí. Nuevamente, en la clasificación de los errores dismórficos, yo tenía los errores dismórficos únicos y los múltiples. Dentro de los múltiples yo tenía las secuencias, los síndromes, las asociaciones y las displasias. ¿Ya? Cuando hablamos de las secuencias, ¿qué son las secuencias? Son alteraciones que van a estar una seguida de la otra. O sea, perdón, comienza siendo una sola alteración, pero de esa alteración única empieza a aparecer otra, y otra, y otra, y otra. Pero no es que una sola alteración dé origen a varias, sino que una alteración A da origen a una alteración B, esa alteración B da origen a una alteración C, y así. La C da a la D a la E, y así. ¿Sí? Nuevamente, ¿cuáles son sus etiologías? Tenemos una etiología cromosómica, genética, teratogénica y las desconocidas. ¿Sí? Como les dije, tenemos una alteración primaria que empieza a dar alteraciones secundarias, que pueden ser una, pueden ser dos. La cosa que de esas alteraciones secundarias empiezan a aparecer más y más alteraciones. ¿Ya? Tenemos la secuencia de Poland, la secuencia de Potter, la secuencia de... Ay, se me fue el nombre. Robin. ¿Sí? Sí, secuencia de Robin. A ver, vamos a explicar. Uno o dos. No sé cuánto tiempo tengamos. La secuencia de Potter. ¿Sí? Comenzamos con la agenesia renal. O sea, no se ha formado el riñón. ¿Qué sucede? Hay una disminución en la producción de orina. ¿Ya? Y el líquido amniótico no es solamente... Ojo, el líquido amniótico está formado también por orina. Por si no saben. El líquido amniótico, o sea, en el líquido en el que está nadando el bebecito, ahí también hay orina. Y al no haber un riñón, ¿sí? Se produce menos orina. Al haber menos orina, disminuye el espacio, ¿sí? Disminuye el espacio, el líquido, disminuye el espacio, se produce oligohidramnios. Perdón. El oligohidramnios produce una hipoplasia pulmonar porque, pues, el bebé también va a contener, ¿no? Ese líquido dentro de sus pulmones y, pues, al ver hipoplasia produce muerte, ¿sí? La secuencia de Poland es una más sencilla, no se desarrolla muy bien, perdón, no se desarrolla muy bien la arteria subclavia. Esta arteria es la que irriga el pectoral y al no desarrollarse bien, pues no se desarrolla lo que es el pectoral mayor. ¿Sí? Cortito. Una consulta. Sí, sí. Disculpe. Todas las malformaciones, deformaciones, disrupciones, secuencias y síndromes y asociaciones que mencionaste se pueden, o sea, por ejemplo, si estamos hablando de una malformación, digamos, entre la tercera y octava semana, se podría dar en cualquier etapa.
pero si estamos hablando de una deformación que implica la formación, que implica en la etapa final de la formación, sería más que todo entonces en las últimas semanas. Claro, sí se puede dar también. Perdón, que tenía un poco la garganta seca. Y sí, sí se puede dar. Como les dije, en esta imagen. A ver, voy a sacar esto, voy a sacar esto. Ya. Aquí dice, ¿no? Bueno, será mayor número de anomalías congénitas, ¿sí? Y aquí hay un menor número de anomalías congénitas, o sea, en el que es de color naranja, creo, ¿sí? O sea, de En el más haber, claro. claro, sí hay alteraciones, puede haber anomalías. Ahora, ¿de qué tipo? Eso, o sea, de haber alteraciones hasta las últimas 2, 3 semanas pueden haber. Digamos, si pregunto, ¿creen que en las últimas semanas vamos a encontrar malformaciones? O sea, ¿se van a desarrollar malformaciones en las últimas semanas? ¿Creen? Es muy poco probable. ¿Por qué? Porque a este punto ya hay varias estructuras que están en su lugar, hay varias estructuras que se han desarrollado, ¿sí? Lo que sí podría haber son deformaciones. Les dije, una alteración de lo que ya estaba formado. ¿Se entiende? Porque, digamos, en el tercer trimestre ya, puede que, o sea, nuevamente, ¿no? Les pongo el ejemplo. Disminuye el líquido amniótico y puede darse, ¿no? Este doblamiento de los piecitos. Solo porque en el tercer trimestre disminuyó el líquido amniótico. O sea, y al final sí se produce una alteración. ¿Qué también puede suceder? Una brida, ¿no? Se puede desarrollar una brida, puede envolver el miembro superior, el miembro inferior, el dedito y puede estrangular, ¿no? Y producir una amputación. También pueden generar eso. O sea, la pregunta es, está bien la pregunta, sí, sí se pueden producir alteraciones, pero algo adicional es qué tipo de alteraciones son las que más se van a producir, ¿no? O sea, las que más se van a producir van a ser las disrupciones, las deformaciones, pero malformaciones, difícil, ¿sí? ¿Listo? A ver, ya, continuemos. Me faltaba aquí una que era la secuencia de Robbins, ¿ya? Aquí en la secuencia de Robbins yo voy a encontrar una hipoplasia mandibular, o sea que la mandíbula se va a desarrollar poquito, también lo que se conoce como micrognatia, ¿ya? ¿Eso qué va a producir? Una glossoptosis, o sea, un desarrollo normal de la lengua. Ay, chicos, un ratito, que sí me está molestando. Ay, ya no importa. Tenemos una alteración anormal de la lengua, ¿sí? Eso que produce problemas en el desarrollo del paladar. Y al final, pues, nos da un paladar en U, ¿sí? ¿Se entiende? El otro, el síndrome, ya saben, ¿no? Son un grupo de síntomas o características dentro de un individuo, que no necesariamente tienen que tener el mismo origen. Perdón, sí tienen el mismo origen, pero afectan distintos sistemas. Perdón, eso me confundo. ¿Ya? Por ejemplo, el síndrome TAR, que va a afectar a... Ah, se fue. Corazón, ahí está. Corazón, radio y tromboblastos.
¿ya? O trombocitos, ¿ya? En este caso voy a tener yo alteraciones en las válvulas del corazón, o cavidades, y también a nivel de radio, ¿sí? Si ven en el antebrazo, no tenemos radio, ¿sí? No hay radio. O sea, tenemos un cúbito, pero no hay radio. Y si yo reviso histológicamente los tejidos, no hay trombocitos, ¿sí? Ah, chicos, un ratito. Solo un ratito, por favor. Ya, ya. Discúlpenme por estar pidiéndoles un ratito cada rato, pero solo que, como les dije, tengo un poco... eh, bueno, no es que estoy ahorita un poco mal, siempre. Voy a tener problemas en la garganta hasta que pues arregle mi problema, ¿no? Del tabiques. Ya. Básicamente esos son los síndromes y las asociaciones, que es lo último, ¿sí? Eh, Aquí sí, son anomalías que no tienen un origen en común, pero, o sea, afectan distintos órganos y, ¿cómo les digo? Básicamente, cuando encuentras una alteración, es probable de que encuentres otra, ¿sí? Es muy probable. Ejemplo, la asociación Bacter. Perdón. Aquí yo tengo, vamos a ver si se puede. Aquí yo tengo anomalías a nivel vertebral, puedo tener en mi vértebra, o sea que el cuerpo vertebral de lo que sería todo esto, solamente tengo la mitad, ¿sí? Y ahí es donde puede producir una persona escoliosis. O sea, pero esa es una escoliosis congénita, pues. Tengo la atresia renal, defectos cardíacos, ¿sí? Como comunicación interventricular, comunicación interauricular y así. Ya, eso lo veremos adelante. Tengo probablemente fisuras traqueoesofágicas, anomalías renales como la displasia y el famoso LIMS, ¿ya? Que son defectos de las extremidades. Otra es la asociación CHAR, que es el coloboma, defectos cardíacos, atresia, ahí está, la atresia coanal y el retardo en el crecimiento, ¿sí? También tenemos anomalías genitales y anomalías en la oreja. Vamos a ver si encuentro aquí lo que les mencioné. Ya. ¿Ven este puntito de acá? No sé si voy a ver si se puede aumentar. ¿Esto lo ven? Eso es la excrescencia preauricular. ¿Ya? No es que sea algo así como que, wow, no, es una alteración, una malformación así, no. Sino que es algo que se puede encontrar en algunos individuos, en algunas personas. ¿Sí? Algunos incluso le llaman trago accesorio. ¿Por qué trago? Porque esta estructura de aquí se le llama trago. Este otro de aquí se le conoce como antitrago. Y a este se le conocería como un trago accesorio. ¿Ya? Ya, eso es lo que les mencionaba de la excrescencia. No, no es una alteración como tal. Más bien, alteraciones de la oreja, aquí en la asociación CHAR, se refieren a la ausencia de toda esta parte de aquí abajo. Falta el óvulo, falta parte de la hélix. ¿Por ahí hay una pregunta?
Sí, una consulta. La fosita preauricular también sería una malformación asociada. Fosita preauricular. O sí, es como un agujerito que se tiene justamente al nivel de la Ah, 1B y en ese, ese ese. mismo Y lugar. justo aquí hay un huequito. Sí, hay Hay, igual son, en una posición. son alteraciones. Va junto con la excrescencia preauricular. Es como una fístula, ¿no? Sí, 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 he escuchado. Bueno, sí, sí he visto. Lo que pasa con eso es que sí se tiene que operar. A diferencia de la excrescencia preauricular, sí se tiene que operar porque suele infectarse. O sea, se tiene que ¿Y cerrar eso es esa. hereditario? ¿Qué? ¿Eso es hereditario? No, no necesariamente. No. Es que tiene que ver con problemas ya en el desarrollo de la oreja, ya de cada individuo. Es que la oreja se forma a partir de 6 bultitos que se van a aparecer a nivel del cuello. Luego esos bultitos se van fusionando y van subiendo. Al momento de subir es donde van dejando algunos rezagos y entre esos rezagos puede estar la excrescencia preauricular o también he visto que pueden dejar así estructuras en forma de huequitos. Y ahí es donde aparecen, ¿no? Las fístulas auriculares o fositas auriculares, como tú mencionas. Ujú. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, una consulta. Todas estas malformaciones, deformaciones y todos las anomalías, se pueden predecir cuando, por ejemplo, se hace una fecundación in vitro y al embrión le hace un estudio genético, creo que se llama DGP. En ese estudio se puede predecir esto, porque esto se supone que se da ya cuando está el embrión Claro. implantado. Pero se puede predecir. No por completo, ¿ah? O sea, en el estudio, hasta donde yo he visto, los cariogramas que se hacen, hay uno que se hace por extracción de amnios, ¿no? O sea, líquido amniótico lo extraen No, y no. ahí tampoco no pueden estudiar todo el ADN. O sea, leer todo el ADN es como que, wow, ¿no? Lo que sí he visto es que se hacen cardiogramas de eso para ver si el bebé tiene probabilidades de tener alteraciones tipo trisomías, alteraciones cromosómicas, pero así estudiar todo el ADN, no he escuchado, para predecir todas esas alteraciones. De repente las alteraciones más frecuentes sí. Ok, gracias. No, sí, vamos a apuntar eso para buscarlo para la próxima semana. Ya. Algo que les iba a mencionar, bueno, no sé si. Solo dato, ¿ya? Dato. Cuando llevé radiología, vi bueno, diagnóstico por imagen, se le conoce como diagnóstico por imagen. No lo vi así en el hospital, pero sí el doctor nos habló de eso, del caso de, ¿cómo se llama esto? Una monedita, no me acuerdo para qué ponían una moneda. Ah, ya. Cuando querían tomar el diagnóstico de un bebito con atresia, ¿cómo se llama esto? Esta anomalía a nivel del canal anal, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, el ano está imperforado, ahí está, ano imperforado. Ese es acá, ¿ya? Este es el antes y este es el después. El doctor mencionó que, perdón, lo que hacían era agarrar el bebito o sea, de las patas, o sea, lo colgaban así y tomaban una radiografía, cosa que en la radiografía se notaba que había aire, ¿no? O sea, ahí en la parte distal. Y ponían una monedita. No sé si necesariamente tenía que ser una moneda o otra cosa de metal. Así justo en la zona donde debería estar, ¿no? El ano del bebito. Justo ahí, en la parte de afuerita, ¿no? Y si es que había distancia entre el aire y la monedita, es que pues el ano estaba imperforado. Yo como que, ¿qué? Ya bueno, todo eso para. Algo así estaba mencionando el doctor. Solo como dato. Ya.
Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Casi dos. Ah, no. Sí, 2 horas, exacto. Creo que sí fueron 2 horas. Sa- Vamos a parar la grabación.